venir a esta reunión. Por supuesto, esta bienvenida es también un poco animarles a que no solo atiendan a la presentación que vamos a tener, sino sobre todo, porque yo creo que me lo han pedido especialmente los ponentes, participen luego en el turno de preguntas y debate, porque creo que, como es un producto que está en beta, en desarrollo, ellos están muy interesados en conocer su opinión, en comentar todo lo que van a ser sus desarrollos futuros y, por supuesto, admitir cualquier tipo de sugerencia. Voy a intentar ser breve, una presentación de por qué estamos aquí, por qué hemos invitado a Dialnet a que presente sus desarrollos. Yo creo, y esto es una posición política, y lo tienen que entender en este sentido, aunque la reunión básicamente es técnica, que uno de los mayores problemas de los sistemas de información y de los sistemas de evaluación basados en esos sistemas de información en nuestro país es la dependencia exterior. No hay verdaderos productos, o no los había hasta fechas muy recientes, que estén desarrollados con perspectivas locales, con intereses estatales, con reconocimiento de nuestra propia idiosincrasia, de nuestro propio comportamiento. De hecho, la situación es incluso mucho más grave, porque la mayoría de las herramientas que estamos utilizando hasta la fecha son herramientas que tienen marcados sesgos de muy diferente nivel, pero fundamentalmente, digamos, que son contrarios a muchos de nuestros intereses, tanto a nivel cultural, científico, como idiomático, por ejemplo. La pobre presencia del español en muchas de esas herramientas, yo creo que es un tema que nos debe preocupar considerablemente. Lamentablemente estamos llegando a esta década, en el 2020, donde todavía no tenemos un gran sistema nacional reconocido de manera centralizada como tal, y tiene que ser a partir de iniciativas desde diferentes puntos de vista que nos acerquemos a ese producto local, que nos dé independencia, una independencia de esos sistemas que estamos criticando, para que podamos aplicarlos en nuestra labor diaria. Diría que el problema es incluso más grave porque esas iniciativas muchas veces ni siquiera se coordinan. Y me gustaría destacar lo que yo creo que es lamentable para la comunidad de personas que trabajamos en documentación, bien desde centros de información, bien desde bibliotecas, que por ejemplo la CRUE esté apostando a través de su rama de TIC por un producto, Hércules, del cual apenas sabemos nada, que está realizado por personas que no están comunicando con nosotros, que está siendo financiado cuando tenemos problemas para poder desarrollar productos propios debido a esa falta de financiación, y que yo creo que demuestra una vez más que, aparte de voluntad, hace falta coordinación en todos estos temas. Afortunadamente, y ese es el motivo de esta reunión, tenemos a la Fundación Dialnet, que viene trabajando desde hace bastantes años ya. Yo conozco a Joaquín desde hace ya muchos años, lamentablemente tanto para él como para mí, ¿no? El tiempo no pasa lento, pues que lleva trabajando muchos años en un proceso originalmente bibliotecario, pero que yo creo que está alcanzando un nivel realmente sofisticado como sistema de información, no solo a nivel nacional, sino que sé que están trabajando también en Iberoamérica, en Latinoamérica, que tienen intereses en que esa colaboración con Latinoamérica no solo continúe, sino que se profundice, y yo creo que es muy importante lo que están desarrollando. Y faltaba una guinda. Todo ese trabajo que estaban desarrollando yo creo que era muy útil, muy interesante, pero faltaba la guinda de lo que es clave hoy en día, y yo creo que lo seguirá siendo en el futuro, que es el desarrollo de las métricas. No puede uno tener un producto documental de calidad que pretende ser exhaustivo si no coloca al final unas métricas de calidad que sean rigurosas, que sean exhaustivas, que reconozcan en las idiosincrasias que estaba señalando anteriormente. Por tanto, yo creo que es muy oportuno que conozcamos cuáles son esos desarrollos. Lamentaré quizá que, a pesar de que todavía está en beta, es una versión que, como verán ustedes, tiene ya un amplio desarrollo, pero que necesita extenderse a más áreas, no solo de ciencias sociales como en la actualidad, sino de humanidades y eventualmente de las ciencias duras, vamos a llamarlos, pues que algunas de las agencias españolas pues hayan decidido utilizar este producto, que está todavía en beta, como vengo diciendo, pues para los mecanismos de evaluación, y que Dialnet Métricas esté
por ejemplo, hoy por hoy en alguna de las convocatorias de evaluación de sesenios. Creo que, aunque merece ese puesto, quizá es un poco temprano, pero esta es una opinión personal y creo que ya es tiempo de dejar de hablar para que sean ellos los que les introduzcan. Buenos días. Que es el nuevo director de la Fundación Dialnet, aunque él lleva muchísimos años con el tema, está obviamente desde el principio, pero acaba de asumir ahora hace pocos meses la dirección y creo que es la persona más oportuna para comentarles no solo sobre el pasado, sino sobre todo sobre el futuro. Y si ya les he presentado al CEO de la Fundación Dialnet, el CIO, Eduardo Vergasa, que nos va a acompañar y que sobre todo pues, supongo que la parte más técnica de las preguntas del turno de debate pues él estará a su disposición. Bueno, no me he presentado, soy Isidro Aguillo, trabajo aquí en el CCHS, sean ustedes bienvenidos y su turno. Pues muchas gracias. A ver si se escucha, sí. Bueno, pues también lo mismo, muchas gracias por venir a nuestra presentación. Gracias a CSIC por darnos la oportunidad de hacer la presentación en su casa y gracias a Isidro que nos ha organizado todo esto, ¿no? Bueno, nuestra intervención va a versar sobre los diversos proyectos que giran en torno a Dialnet, más que Dialnet, van a ser los proyectos que giran en torno a él, ¿no? No vamos a poder odiar la alusión a Dialnet como proyecto principal, pero nos vamos a centrar en los dos proyectos que aparecen en pantalla, que son Dialnet Métricas y el portal de la investigación. Y a lo largo de la sesión va a estar muy presente en el ambiente el tema de la cooperación bibliotecaria, que aparece un poco como título secundario de la intervención. Lo único, una pregunta previa, ¿cuántos bibliotecarios hay en la sala? Vale, ¿y cuántos investigadores no bibliotecarios? Bien, vale, nada. Bueno, una curiosidad. Bien, el esquema que vamos a seguir es muy sencillo, un poco tópico, porque es hablar del pasado, el presente y el futuro. Pero bueno, la idea es hacer un pequeñísimo viaje al pasado para que se entienda el presente. Lo enlazaremos con los dos últimos proyectos en los que estamos trabajando y al final dejaremos abierto el debate hacia lo que podría ser el futuro, ¿no? Pero ya vemos que hay un elemento en todo esto, la cooperación, que lo inunda todo, ¿no? Está ahí presente. Entonces, solo unas palabras de cooperación. La cooperación bibliotecaria, de alguna manera, es un elemento nuclear cuando hablamos de Dialnet y de los diversos proyectos que giran en torno a Dialnet, ¿no? Simplificando mucho, en exceso quizás, ya es una opinión personal, si tuviera que escoger dos factores que están en el ADN de la profesión bibliotecaria, yo destacaría en primer lugar la vocación de servicio y en segundo lugar, y muy relacionado con la vocación de servicio, destacaría la cooperación, ¿no? En el tema de la cooperación yo creo que hemos sido un colectivo que ha puesto en práctica la filosofía colaborativa desde hace mucho tiempo para cubrir lo mejor posible esas necesidades que tenían los usuarios cuando no existía la red. Desde que hay red, pues igual estamos un poco más confusos, pero nos hemos enredado todo lo que hemos podido en asuntos colaborativos. Creo que somos un colectivo muy enredado en la cooperación a partir de la red. En estos momentos yo no sé si se coopera mucho, regular, si cooperamos bien, si cooperamos de manera desacertada, pero lo cierto es que la cooperación es una de las banderas en las que nos envolvemos con frecuencia los bibliotecarios. Y, sin duda alguna, la cooperación está incrustada en la naturaleza de Dialnet, que es a donde quiero ir a parar, ¿no? Sin cooperación, Dialnet y los nuevos proyectos que vamos a ver ahora serían impensables de imaginar. Por eso la cooperación va a estar presente de alguna manera en esta presentación. Bueno, si hacemos un pequeñísimo viaje al pasado, la pregunta clave, digo, ¿para qué nació Dialnet? ¿No? Sería la pregunta. Entonces, viéndolo desde hoy, podríamos decir que Dialnet se encuadró en una búsqueda de fórmulas que facilitaran que la producción científica hispana, estamos hablando del año 2000, la producción científica hispana de ciencias sociales y humanidades fuera de alguna manera visible, o fuera mucho más visible que lo que era en aquel momento, y si era visible podía ser conocida, y si era conocida podía ser reconocida, ¿no? Y en esa búsqueda confluyeron diversos servicios que se pusieron a disposición de los usuarios en aquel momento. Pero bueno, descendiendo a un espacio más terrenal, porque esto parece muy filosófico, en realidad Dialnet nació con el objetivo de dar solución a dos problemas concretos que teníamos en aquel momento en relación con las revistas que se recibían en la biblioteca de la Universidad de La Rioja. O sea que era algo, había una motivación más mundana, más simple, por así decirlo, ¿no? Pero la cuestión es que esos problemas locales que teníamos en esa biblioteca en aquel momento
nosotros los queríamos solucionar. Eran unos problemas y había que buscar una solución, ¿no? Esos problemas los tenían todas las bibliotecas. Todas, absolutamente todas. Algunas estaban buscando soluciones, pero la mayoría no habían encontrado ninguna solución todavía, ¿no? Y por tanto eran problemas universales, ya no eran problemas locales. Y esos problemas universales se les podía dar una solución colectiva y eficiente. Y ese es el origen real de Dialnet, ¿no? Y esto lo recalco porque lo vamos a volver a ver cuando hablemos de los nuevos proyectos, y por eso quería remontarme un poco al pasado. La visión de problemas locales que en realidad son universales y que con una misma solución colaborativa y eficiente se puede conseguir una solución mucho mejor que buscando soluciones locales. Bien, solo decir que un proyecto construido de manera colaborativa es, como digo, infinitamente más eficiente que lo que es la elaboración de proyectos aislados. Los proyectos aislados terminan compitiendo unos con otros para ver cuál es el mejor, pero pocas veces consiguen unos resultados espectaculares. Esa es la realidad. Y eso se puede aplicar a Dialnet y a los nuevos proyectos que vamos a ver ahora. Y el hecho de que estemos trabajando en la nube sobre una única base de datos le da mucha robustez al proyecto, no solo a Dialnet, sino a lo que vamos a ver ahora, frente a lo que podría ser un modelo de base de datos que se basara en la agregación, en la recolección de datos. ¿De acuerdo? Es decir, que eso sería otro modelo. A partir de aplicaciones locales en las que estuviéramos trabajando podríamos llegar a un resultado final a partir de la recolección o la agregación de datos. Pero el hecho de trabajar en una única base de datos, aparte de ser mucho más eficiente, es mucho más robusto. Y nos permite la fortaleza, a ver, que salvando las distancias, por favor que no se me interprete mal, pero salvando las distancias nos permite tener la misma fortaleza que tienen otras bases de datos muy referenciadas. Vamos a ver a Scopus, vamos a ver la Web of Science. La clave del éxito está en esa base de datos única, ¿no? A ver los nuevos proyectos, cómo aprovechan el potencial de los contenidos que hay en Dialnet para ofrecer soluciones innovadoras. No se trata de hablar de Dialnet, ya digo que no se trata de hablar de él, pero porque es suficientemente conocido, pero sí que quería destacar un calificativo a la hora de hablar de Dialnet, que es el carácter integrador que tiene Dialnet, ¿no? En diversos sentidos. ¿Cuál es el primer aspecto de la visión integradora? Pues lo que he dicho ahora, la integración de esfuerzos de una amplia cooperación bibliotecaria en la que es el modelo en el que se está construyendo. Colaboran casi todas las bibliotecas universitarias españolas, hay numerosas bibliotecas especializadas de diversa naturaleza, somos casi 100 bibliotecas, somos varios cientos de bibliotecarios trabajando todos los días a la vez en una única base de datos, y también quiero destacar la importancia que tiene, aparte de esa integración de esfuerzos, la integración de tipos documentales. Aunque en Dialnet las revistas siguen siendo de alguna manera el núcleo básico del proyecto, los artículos de revistas constituyen más o menos 3/4 partes de la base de datos, no tenemos que olvidar que tenemos también 1 millón de capítulos de libros colectivos y 250.000 tesis. Y eso es muy importante. Quiero destacarlo porque juntar en una misma base de datos todos esos tipos documentales ahora ya no nos sorprende. Estamos en otro mundo, estamos en el año 2020, pero en el año 2000 creo que fue muy visionario y sentó las bases de los proyectos que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver por qué esto tiene importancia. Y luego en esa visión integradora no podían faltar los servicios relacionados con los contenidos. Servicios que en parte van destinados a las bibliotecas, es decir, las bibliotecas tienen servicios de valor añadido dentro de los que colaboran en el proyecto, y sobre todo servicios para los usuarios de esas bibliotecas colaboradoras. Entonces, los servicios que se ofrecen han calado mucho en los usuarios, y solo voy a dar dos datos para decir que han calado tanto que ahora tenemos ya más de 2 millones de usuarios registrados. El 60% es de fuera de España, son evidentemente americanos, están todo el día ahí metiéndose en Dialnet, los americanos. Bueno, el año pasado, anecdótico, pero se registraron más de 450 usuarios cada día, y eso son casi 20 usuarios nuevos cada hora. Entonces son cifras que yo creo que no están mal. Y ya que hablamos de cifras, termino con esto, voy a mencionar las cifras, otras cifras, para que veamos el impacto que tiene en este momento. El año pasado hubo casi 500 millones de páginas visitadas, es decir, cada día 1.300.000 páginas visitadas de media. Hubo
142 millones de descargas de documentos a texto completo. A ver, luego voy a ser honesto, la verdad es que estas páginas visitadas muchas veces vienen desde Google y como vienen se van, quiero decir que alguien ha buscado algo y dice, ¿qué es esto? Y se va, ¿no? Es decir, eso no. Y luego también en estas cifras están incluidas las visitas que hacen los propios motores de búsqueda. O sea, que voy a ser claro, no son solo usuarios. Pero las búsquedas que hacen los usuarios sí que son un acto consciente. Las búsquedas, el año pasado los usuarios hicieron casi 26 millones de búsquedas de documentos y más de medio millón de búsquedas en el directorio de investigadores, que luego veremos la importancia que tiene ese directorio. Y de hecho está siendo muy usado. Y eso que solo tienen acceso a él las bibliotecas colaboradoras, los usuarios de las bibliotecas colaboradoras. Bien, estas cifras de las búsquedas, es decir, 26 millones de búsquedas, suponen más del doble de las consultas que se hicieron el año anterior por parte de los investigadores españoles en las bases de datos de WOS y Scopus, según la memoria anual de la FECID de ese año, y además cuando la FECID habla de consultas, no sé si alguien de la FECID hay por aquí. He dicho bibliotecarios, he dicho investigadores, pero no he preguntado por la FECID, no hay nadie. Bueno, bien, cuando dice consultas no sé muy bien si se refieren a búsquedas o a páginas visitadas. En todo caso, estamos hablando del doble de búsquedas. Y, por cierto, voy a hacer un paréntesis para decir que Dialnet no recibe ni un solo euro de la FECID ni de ningún organismo estatal. Y cierro el paréntesis. Bien, creo que todas estas cifras nos permiten puedo asegurar, que los usuarios valoran mucho los esfuerzos colaborativos que estamos haciendo en las bibliotecas en torno a Dialnet. ¿De acuerdo? Y se puede decir que la colaboración ha dado unos frutos muy interesantes. Los proyectos que vamos a ver ahora pues también se basan en esa colaboración. O sea que también podemos seguir dando frutos muy interesantes. Bien, vamos a hablar entonces ya de los proyectos que giran en torno a Dialnet, que son menos conocidos o eran menos conocidos. Entonces, tenemos varios frentes abiertos para buscar soluciones a diversos problemas relacionados con la investigación. A ver, tanto con la visibilidad de la producción científica, y aquí hablaremos del portal de la investigación, como con la evaluación de la actividad investigadora cuyos resultados Dialnet Métricas, que es el que vamos a ver en primer lugar. Bien, ahora vamos a hablar de estos dos proyectos que en definitiva están en los cimientos de la construcción de un nuevo Dialnet mucho más potente que el que ahora conocemos. Y veremos otros proyectos menores también que giran en torno al tema de la investigación en nuestro país. Y bueno, lo que vamos a hacer es empezar por el proyecto de Dialnet Métricas. Bueno, el proyecto solo pretende aportar, podemos decir, un granito de arena en los procesos de evaluación de la actividad investigadora, sabiendo que es un tema en el que se pueden valorar muchas variables. Y especialmente aportar un granito de arena en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, donde creo que hacía falta algo, faltaba algo, ¿no? Lo que voy a hacer es explicar el proyecto, así lo más breve que pueda, y luego quiero razonar su integración dentro de Dialnet, que se vea que creo que tiene sentido haber hecho esto dentro de Dialnet. Y, decir que el portal de métricas en realidad es un portal que surgió para dar continuidad a INRES. Muchos lo conoceréis, era un antiguo proyecto de la Universidad de Granada que quedó paralizado hace 10 años y de hecho los asesores de Dialnet Métricas siguen siendo las personas que estuvieron trabajando en INRES. O sea que hay continuidad de alguna manera, ¿no? Bien, en nuestro caso, emulando a INRES, pues comenzamos también como ellos por hacer una evaluación de las revistas. Pero, dado el potencial que tiene Dialnet, creíamos que podíamos ir mucho más allá de esa evaluación y podíamos destacar otros indicadores que podrían ser en algún momento mucho más clarificadores en los procesos evaluadores. Ahí lo dejamos, pero creemos que pueden serlo. Bien, Dialnet Métricas se ha elaborado entre la Universidad Complutense y la Universidad de La Rioja. De nuevo, está presente la colaboración, veis que la colaboración está muy presente en toda la presentación, y contamos con el asesoramiento del grupo ECQUO de Granada, que es el que elaboró INRES. Y luego el patrocinio, pues ya veis que no está la FECID ni hay nadie más, está todo, es muy riojano el patrocinio. Bien, salió a la luz hace poco más de un año, y en aquel momento se limitaba a las revistas de educación. En este momento ya tenemos terminadas otras 5 materias, que son antropología, comunicación, deporte, documentación y sociología.
y tenemos otras 5 materias prácticamente, bueno, también muy avanzadas que podríamos presentarlas pronto, pero no sé si las podemos, bueno, podemos hacerlo, porque están ya casi acabadas. Serían ciencias políticas, geografía, economía, psicología y filología hispánica. Y con filología hispánica ya entraríamos en el terreno de las humanidades. Hemos empezado también a abordar más disciplinas, pero con menos fuste, con menos energía, que son historia, filosofía, arte y derecho. Y la idea es ir cerrando el círculo en poco más de un año. Yo soy optimista en esto igual no lo conseguimos, pero la idea sería en poco más de un año tener todo el círculo completo. Lo que decía Isidro, acabar con el beta. Igual nunca se acaba con el beta, pero la idea es que en poco más de un año esté acabado. Bien, algunos ya conoceréis el portal, pero voy a hacer una rápida visita para dar pie a luego que hagáis preguntas y tal. Voy a entrar en una disciplina, voy a entrar en educación porque fue la pionera y es más rica, ahora veremos por qué. Hay 3 apartados en principio y en primer lugar lo que hacemos es presentar las ediciones del índice de impacto que se han elaborado hasta la fecha, que son 3. Si entramos en una edición del índice de impacto, nos aparecerían todas las revistas de educación que se publican en España, o prácticamente todas, 225, y nos aparecen ordenadas en función del índice de impacto. Nos indican las citas que ha recibido cada una de estas revistas en los artículos publicados en los 5 años anteriores al año en el que estamos presentando la información. Es decir, estamos en el 18, pues estaríamos presentando las citas recibidas por esas revistas en los 5 años anteriores, hasta el 17. Y podemos, bueno, se podría ordenar esto de otra manera, por el número de citas o el número de artículos, pero por defecto mandaría el índice de impacto. Y luego podemos entrar a cada una de las revistas, voy a entrar en la del Ministerio, y aquí veríamos más información, veríamos la información del índice de impacto y la posición dentro de cada uno de los años que tenemos, y luego podríamos tener aspectos curiosos, como por ejemplo los artículos más citados. Desde aquí nosotros podríamos ir a ver, el más citado es este del proceso de integración, pues podríamos entrar allí, podríamos ver de dónde le vienen las citas en función de la clasificación CIR de las revistas que lo han citado, podríamos saber qué artículos lo han citado, es decir, el sistema es muy muy transparente, todo lo transparente que podemos. Bien, y si profundizamos en una revista, voy a volver, hay más datos todavía, yo puedo entrar aquí, podemos ver el comportamiento de la revista a lo largo de los años, un triángulo de citación, y cada año vamos a poder ver también, por ejemplo, las citas recibidas por la revista. Desde aquí podemos ver que en el 2016 las citas que recibió la revista, desde estas otras revistas, a su vez podemos entrar a cada una de esas revistas, podemos entrar al artículo, insisto, muy transparente. Bien, me vuelvo otra vez y vuelvo a entrar a educación. Bueno, pero además del análisis que gira en torno a las revistas, hay otro apartado dedicado a los investigadores del ámbito de la educación, que podría ser más interesante, o para mí tiene mucho más potencial todavía, ¿no? Y en este apartado ahora hay 3 entradas. La primera entrada es la de los investigadores que han recibido más citas en revistas de educación. A ver, no se carga. Todos los informáticos. Bueno, sí, ya está. No sé. Lo de la transparencia es muy importante. La transparencia es fundamental en este tipo de proyectos porque además es fundamental para que si tenemos algún error, porque en todos estos proyectos hay errores, nosotros procuramos que haya el mínimo de errores, pero hay errores evidentemente. Las máquinas se equivocan, los humanos nos equivocamos. Si hay errores y está transparente, alguien lo va a encontrar y nos lo va a decir y lo vamos a corregir. Por eso digo que la transparencia es importante en muchos sentidos. Bien, el proyecto está en una versión beta y eso quiere decir que también estamos añadiendo ámbitos mientras no tengamos todos los ámbitos, un poco la línea que decía Isidro, seguiremos en beta. Dentro de un año estaremos fuera de beta. Bueno, pero también estamos añadiendo nuevos indicadores, estamos cambiando cosas, en definitiva, estamos tratando de mejorar. Y podríamos decir
que queda mucho recorrido. Es un proyecto con mucho recorrido y mucho que experimentar porque es mucha la información que tenemos en Dialnet, es muchísima. Y no la hemos explotado todavía. Por ejemplo, en el entorno de pruebas, es un poco ahora, si entro en educación, hay un apartado nuevo que serían las publicaciones más citadas. Y sería algo similar a lo de los investigadores, ¿no? También nos aparecerían las publicaciones más citadas en revistas de educación. Y veríamos que los más citados son, en los 6 primeros casos, son libros. Esos son los que han recibido más citas. Y en muchos casos son libros. Bien, lo dejo ahí porque... Bien, pues en principio esta ha sido un poco la visita por el portal de métricas. Luego en el turno de preguntas seguimos hablando. Pero sí que, una vez visto el proyecto, sí que me gustaría plantear la duda. Vamos, se nos podría plantear la duda a los presentes de si Dialnet es un lugar idóneo para dar soporte al proyecto de un proyecto de estas características o hay otros lugares más idóneos. Podemos reflexionar, ¿no? Entonces mi reflexión es que, bueno, intentar valorar si hay otra plataforma mejor que Dialnet para hacer un producto, un servicio orientado a disponer de herramientas de evaluación en ciencias sociales y humanidades. Claro, yo voy a defender que Dialnet es el mejor, ¿no? Pero bueno, pero ahí en el turno de preguntas me gustaría, puede haber polémica, ¿no? Mi argumentario para defender la idoneidad de Dialnet gira también en torno al concepto que he defendido al comienzo de mi intervención, que era el concepto de Dialnet como un proyecto integrador. Cuando he hablado de proyecto integrador he comentado varios factores. El primero era el tema de la cooperación, ¿no? Dialnet se construye de manera cooperativa por un amplísimo colectivo de bibliotecarios. Claro, en el caso de Dialnet Métricas, he dicho al principio que solamente colaborábamos 2 universidades, ¿no? La Complutense y la Rioja. Por aquí tenemos además a un responsable de la Complutense y culpable también de esto, ¿no? Pero resulta que desde hace poquito, desde finales de enero, el proyecto ha entrado en otra dimensión. En estos momentos hay 18 bibliotecas participando, universitarias todas ellas, en una prueba piloto como primer paso para abrir el proyecto a la participación de todas las bibliotecas que deseen hacerlo. Y ahí nos gustaría contar con un buen número de bibliotecas universitarias y también con bibliotecas especializadas. Por ejemplo, la participación del CSIC, aprovechando que estamos aquí hoy, creo que sería de una enorme importancia. Estoy lanzando una invitación a buscar nuevos colaboradores. Como habéis dicho que había muchos bibliotecarios, pues estoy sembrando por ahí, ¿no? Pues que sepáis que el proyecto va a estar abierto a la colaboración de más bibliotecas. Bien, y si Dialnet es un proyecto integrador de esfuerzos, también he destacado que es un proyecto integrador de tipos documentales diversos. Y eso es importante de cara al portal de métricas que he presentado, porque los investigadores de ciencias sociales y humanidades no hacen lo mismo que otros investigadores, que los bioquímicos, que casi solo citan artículos de revista, ¿no? Aquí todo lo contrario, citan muchas más cosas que no, o sea, proporcionalmente citan muchas más cosas distintas a los artículos de revista. Y para que podamos hacernos una idea de eso que estoy diciendo, aquí hay un cuadro de resumen con datos de hace mucho tiempo, de noviembre, hace un año ya, cuando solo teníamos las revistas de educación, en el que podemos ver los diversos tipos de documentos que teníamos en aquel momento en Dialnet y las citas que recibían esos tipos de documentos por parte de los investigadores de las áreas de educación. Y si se puede apreciar que las tesis, por ejemplo, más o menos guardaban la misma proporción, más o menos suponían el 2% de los documentos que había en Dialnet y el 2% de las citas que se recibían por parte de los investigadores. Pero los libros suponían menos del 8% de los documentos en el conjunto de Dialnet y sin embargo recibían el 30% de las citas. Lo que quiero es que con este cuadro veáis que los libros siguen teniendo o siguen siendo un material fundamental en este ámbito temático. Y por eso es muy importante partir de un sitio donde haya una integración de esfuerzos, una integración de tipologías documentales. Bien, dentro de Dialnet, quiero resaltar que precisamente este portal se integra totalmente dentro de Dialnet y lo hace en un doble sentido.
porque por una parte los datos que hemos visto en este portal se basan en la información que hay en Dialnet y como contrapartida una parte de los datos que hay en el portal de métricas las vamos a poder presentar también en Dialnet. Y esto conlleva la presencia en Dialnet de valores añadidos que igual son menos conocidos. Pues por ejemplo, las revistas que hay en Dialnet que están en el portal de métricas ya tienen valores añadidos como, en este caso, el índice de impacto de la edición, de la última edición. Tenemos también el lugar que ocupan tanto en la edición de educación como en la de deporte, porque esta revista pertenece a ambos ámbitos y desde aquí, por supuesto, nos podemos ir a ver más datos en lo que hemos visto antes, ¿no? Pero Dialnet Métricas también se deja ver en otras páginas de Dialnet. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, en estos momentos hay numerosos artículos que cuentan con las referencias bibliográficas y este sería un ejemplo, ¿no? Las referencias que están enlazadas en rojo, no sé si se aprecia desde ahí, nos establecen una relación con un documento que está en Dialnet. Y estas referencias, bueno, lo único, decir una cosa, estas referencias solo las ven los usuarios de las bibliotecas que están colaborando en Dialnet. También lo digo. Para las bibliotecas que están colaborando en Dialnet, tenemos opciones avanzadas para que se animen a colaborar las demás bibliotecas. También. Bien, lo único decir que ya tenemos 200.000 artículos como este en Dialnet, con las referencias. En total tenemos 6 millones de referencias bibliográficas, de las cuales 1 millón ya están identificadas, ya están en rojo. Y por tanto están relacionadas con una publicación o una tesis que se encuentra en Dialnet y también con el autor de esa tesis o de esa publicación. Y, por ejemplo, aquí hay una tesis de la Universidad de Huelva, que si nos vamos a Dialnet podemos ver que tiene 21 citas recibidas. Y desde aquí también podemos ir al portal de métricas para ver de dónde le vienen, etcétera, etcétera. Y aquí tendríamos, por ejemplo, un artículo que ha recibido 200 citas o un libro que ha recibido 600 citas. ¿Vale? Bien, yo creo en estos momentos, a ver, el número de citas que recibe una publicación no alcanza unas cifras espectaculares, pero hay que tener en cuenta que estamos en una fase inicial en la que se han analizado pocas revistas, pocos años. En el momento que haya un análisis de citas mucho más incremental, esas páginas pasarán a enriquecerse y a permitir establecer unas relaciones muy, muy interesantes. Vuelvo a hablar de la necesidad de la colaboración de más bibliotecas en el proyecto de métricas. Vuelvo a hablar a los bibliotecarios de la sala. Eso es un poco... Bien, el hecho de que en Dialnet se apostara por diversos tipos de documentos y de que haya crecido mucho en contenidos, ha hecho que Dialnet se haya convertido en una base de datos de referencia. Claro, ¿para quién se ha convertido en una base de datos de referencia? Pues está claro que para los que buscan información en ciencias sociales, jurídicas y humanas, vienen mucho a Dialnet a buscar. Tienen otras fuentes de información también, pero a Dialnet vienen. Pero, aparte de esto, no solamente para buscar información, ¿no? Resulta que los investigadores, los propios investigadores de ciencias sociales y humanidades, tienen una página personal en Dialnet que es mucho más rica que la que tienen en cualquier otra base de datos. No todos, pero una buena parte sí, cada vez más. Entonces, en estas páginas vamos a poder ver, pues aparte de, están estructurados por universidad, por área de conocimiento, con muchos identificadores en otras bases de datos, hay una nube de coautorías, hay un árbol académico que nos va a permitir ver las tesis dirigidas y los tribunales en los que han participado, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, en estas páginas vamos a encontrar muchas de sus publicaciones. Esa es la gran riqueza que tiene la página personal de un investigador. Entonces se podría decir que estos investigadores tienen en Dialnet un buen escaparate. Eso está bien, pero tiene también una consecuencia negativa. Negativa en el sentido de que lo que quieren estos investigadores es que se les complete su perfil curricular añadiendo las publicaciones que faltan, que quieren más, que no se conforman con lo que hay. Entonces, claro, todos los años a Dialnet nos llegan más de 15.000 correos, no son solo de eso, pero muchos de ellos son apuntando a esa dirección, que queremos más.
Claro, ¿qué pasa? Que la estructura de la base de datos que se concibió para crear Dialnet no permite la flexibilidad necesaria para hacer una ampliación de publicaciones a la carta. Es decir, lo que quieren los investigadores no lo podemos cubrir. Y tampoco les podemos dejar interactuar. ¿De acuerdo? Entonces hay dos problemas que tenemos que solucionar. Entonces, al hilo de esta demanda insistente de los usuarios, en su día pensamos que cubrir esa demanda nos podía permitir cubrir esa demanda e ir más allá. ¿En qué sentido? Pues también en completar la producción científica de los investigadores de la Universidad de La Rioja. Ya que estamos en La Rioja, pues ¿por qué no completar la producción? Pero no de los de Ciencias Sociales y Humanidades, de todos. También de los químicos, ¿no? Que apenas tienen representación en Dialnet. Entonces, así que de lo que se trataba era de romper las barreras del proyecto para poder atender la demanda de los usuarios que querían más y también para buscar una solución a otro problema local. Vuelvo al origen por eso he querido hablar del problema local. Teníamos otro problema local que solucionar en la Universidad de La Rioja, que era la producción científica de nuestros investigadores. Queríamos completar su perfil curricular en todos los casos, todos los investigadores. Pero ese problema local de nuevo es un problema que seguramente compartimos muchas instituciones, aunque muchas instituciones también lo están solucionando, pero muchas lo tienen sin solucionar. Y al final, mi planteamiento es que tenemos todos unos problemas muy similares. Un problema local termina siendo un problema universal. Y ahí es donde nace el otro proyecto, que está también en el origen de un nuevo Dialnet y que podemos bautizar como Portal de la Investigación. Bien, el Portal de la Investigación es un proyecto que me gustaría contextualizarlo, no nace de la nada, sino que se basa en experiencias previas, se acompaña de otros proyectos que se han ido elaborando en paralelo. Para empezar, cuenta con el referente de Dialnet para asegurarnos de un elevado porcentaje de la producción científica de los investigadores de ciencias sociales, humanidades y jurídicas, y cuenta también con la integración de Dialnet métricas que hemos visto ahora. O sea, que para empezar tiene unos valores añadidos de entrada importantes. Pero también hemos desarrollado en los 2 últimos años otros proyectos que pueden tener impacto en fechas próximas y nos van a permitir un enriquecimiento del portal de la investigación. Y hago una presentación muy rápida. En primer lugar, disponemos de un mapa de la investigación en España muy importante a la hora de establecer relaciones de colaboración. Aquí se recogen universidades, pero también hospitales, centros de investigación de diversa naturaleza, organismos financiadores, parques tecnológicos, infraestructuras, etc. Luego veremos qué importancia tiene esto en el portal. Otro proyecto en el que estamos trabajando es un directorio de investigadores de la Universidad Española, y aquí tenemos recogidos a casi 100.000 investigadores de la universidad. Por supuesto, nos gustaría encarecidamente incorporar también a los investigadores del CSIC. De nuevo lanzo a los que estéis del CSIC. Colaborad. Se enriquecería mucho este directorio. Es un directorio en el que se recogen los investigadores ahora, sobre todo por áreas de conocimiento y dentro de las áreas. Pero bueno, no me voy a entretener aquí. Tiene muchísimo potencial, muchísimo, pero no me voy a entretener. Y también tengo 50.000 títulos de revistas que nos van a servir para poder ofrecer indicadores de estas revistas a nivel de cada publicación. Por tanto, podríamos decir que tenemos experiencia, llevamos 20 años trabajando con las publicaciones, tenemos unos informáticos muy buenos, estamos trabajando en diversos proyectos que guardan relación con la investigación, métricas, estos que hemos visto ahora, y tenemos de entrada un elevado porcentaje de las publicaciones que elaboran los investigadores de algunas áreas de conocimiento, sociales, humanidades, jurídicas. También disponemos de información de más del 90% de las tesis que se han defendido en España en los últimos 50 años. Esto está en Dialnet. Este elevado porcentaje de las tesis abarca a todas las universidades y a todos los ámbitos científicos, es decir, hay que tener en cuenta que los investigadores de las áreas científico-tecnológicas y biomédicas están muy mal representados en Dialnet, lógicamente. O sea, no es el objetivo de Dialnet. Dialnet, su objetivo son las publicaciones hispanas, ¿no? Entonces, estos investigadores no publican en España, o publican muy poco en España, ¿no? Pero en el caso de las tesis,
están igual de bien representados los de ciencias que los de letras, no discriminamos a nadie, y están representados prácticamente igual los de todas las universidades españolas de todos los territorios, no discriminamos tampoco a nadie. Bien, y además también apostamos por bueno, aquí hay un ejemplo de un investigador de química que no debiera tener casi presencia en Dialnet, tiene cientos de publicaciones y vamos a Scopus, pero en Dialnet tiene 88 tesis dirigidas y eso no está en Scopus, ni en la WOS ni en ningún sitio, al nivel de detalle y de relaciones que tenemos en Dialnet, eso no está en ningún sitio. Bien, también apostamos por el acceso abierto, tenemos, no lo he dicho antes, pero de las 250.000 tesis que tenemos, 115.000 están en abierto, están enlazadas con los repositorios. He puesto un ejemplo así curioso, esta es una tesis de la Autónoma de Barcelona que está en 4 lugares, incluido el Digital Tesis, nuestro repositorio también está enlazado en esta tesis, ¿no? Bien, pues ya hemos visto la experiencia, hemos visto los proyectos en los que estamos embarcados y ahora lo que queremos es aportar esa experiencia, esos contenidos a un proyecto que estamos seguros de que puede resolver bien las necesidades de cualquier institución. En estas 3 facetas que aparecen aquí, a la hora de dar visibilidad a la producción científica de esa institución, a la hora de dar información a los que tienen responsabilidades, a los que tienen que tomar decisiones a nivel de gestión de la investigación y a la hora de ofrecer servicios a los investigadores a nivel individual, pero a nivel también colectivo, a los grupos de investigación, a los departamentos, a los responsables de proyectos, etc. Bien, además queremos explorar una solución colectiva para la preservación de datos en la investigación en una clara apuesta también por la ciencia abierta. Entonces, el portal que vamos a ver ahora, no es ni mejor ni peor que otros portales, eso lo tiene que valorar cada institución en función de sus necesidades. Lo que sí que puedo decir es que estamos trabajando para que a medio plazo cubra perfectamente todas las necesidades que aparecen aquí en pantalla de cualquier institución. Lo que vamos a ver ahora es un portal que va a estar en permanente evolución y además la evolución que tenga va a depender de las necesidades que tengan las instituciones que apuesten por ese modelo de portal. Porque es un modelo totalmente colaborativo, en la misma línea que Dialnet. Donde creo que tiene más puntos fuertes en este momento, ahora lo veremos, es en el tratamiento que hacemos de las publicaciones, incluidos los indicadores de calidad de las mismas, y también veremos que son muy interesantes los aspectos que hacen referencia a la colaboración entre investigadores, a la colaboración entre instituciones. La producción científica en general y las publicaciones en particular es uno de los principales escollos que aparecen cuando queremos hacer un sistema de información científica. Y me da igual que sea a nivel de una institución, el CSIC, la Universidad de La Rioja, me da igual que sea a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de un pequeño grupo de investigación. Es un escollo. Y en España hay cientos de grupos de investigación que han hecho intentos con mucha energía de mantener una página propia y en un elevado porcentaje de los casos, seguramente conoceréis muchos de ellos, el problema de esas páginas ha sido la actualización de las publicaciones. Al recaer esa responsabilidad en los propios investigadores, la información empieza a tener lagunas, empieza a tener problemas, las páginas quedan inservibles, los investigadores se desmotivan y la página que han hecho con mucha ilusión acaba siendo una página inservible. Esa es la realidad de muchos cientos de páginas de grupos de investigación. Bien, una de las cuestiones que estamos abordando en el portal es darle solución a esa problemática a partir de procesos semiautomatizados en los que además debe jugar un importante papel la biblioteca de cada institución como garante de la calidad de la información que se presente en el portal. Y ya hemos dicho antes que el portal tiene un origen muy similar al que tuvo en su día Dialnet, quiere solucionar unos problemas locales, Universidad de La Rioja, con la perspectiva de facilitar la solución a esos mismos problemas en otras instituciones. Y lo mismo que pasa en Dialnet está concebido, la elaboración de los contenidos se plantea en un entorno colaborativo y en la nube. La institución
las instituciones no tienen por qué instalar y mantener una aplicación, es decir, no consume recursos informáticos, no genera servidumbres, no genera compromisos de mantenimiento dentro de la institución. Y es colaborativo porque está concebido para construir una única base de datos documental entre las bibliotecas de todas las instituciones que participemos en el proyecto. Eso permite un considerable ahorro de esfuerzos, ya que en la mitad aproximadamente de las publicaciones científico-técnicas y biomédicas en las que participa un investigador español de una institución, hay otro investigador, por lo menos uno más, de otra institución española. Eso lo podéis hacer la comprobación en Scopus y veréis que eso es así. Y en algunos casos no son dos, son varias instituciones. Bien, de nuevo está presente la idea de la cooperación bibliotecaria que apuntaba al principio. Bueno, y tras este largo preámbulo, os quiero presentar rápidamente el portal. Bueno, lo que voy a presentar es el portal de la Universidad de La Rioja, tal y como está ahora, y luego continuaré un poco hablando de la idea que hay detrás de este portal. Bien, la primera fase del portal cuenta con 3 entradas, los investigadores, los grupos y los resultados, y hay una prevista, una cuarta, dedicada a los proyectos, pero que todavía está ahí sin terminar. Si entramos a los investigadores de la Universidad de La Rioja los tenemos organizados de 2 maneras, por departamentos y por áreas de conocimiento, y también podemos buscar. Yo voy a buscar a la investigadora que tiene más publicaciones para lucirnos un poco, porque decir, me sirve de ejemplo para que veáis que cada investigador en el portal tiene su espacio personal. Bueno, en primer lugar, la investigadora queda de alguna manera estructurada, integrada en la estructura organizativa de la universidad a nivel de departamento, de conocimiento, grupo de investigación. En otras instituciones estaría a nivel de facultad, de centro de investigación, a nivel de campus. Las estructuras organizativas de cada universidad o de cada centro de investigación son diversas. Pero yo estoy hablando de mi libro, que sería la Universidad de La Rioja, ¿no? Además, la investigadora, bueno, también puede aportar, aparte de una fotografía personal, puede aportar un pequeño texto personal, un texto libre, en el que puede hacerse una presentación personal dentro del portal. Esto ya es cuestión de cada investigador. Y luego el resto de cuestiones ya van a ser cuestiones automatizadas. Es decir, aquí aparecerán sus publicaciones. De momento aparecen por tipos y por años, aunque hay mucho potencial para presentar sus publicaciones de 1000 maneras distintas. Y si entramos a cada una de sus publicaciones, yo destacaría que, por eso decía antes, fortalezas del portal nuestro, pues destacaría que tenemos muchísima información a nivel, son unos registros muy ricos, y pueden serlo todavía más. ¿Qué factores quiero destacar? Pues por ejemplo la colaboración. En este artículo han participado investigadores de 4 universidades. Uno de ellos es La Rioja, pero también está Buenos Aires, Uní el Manar y la Autónoma de Puebla. Y como se puede apreciar, tenemos geolocalizados a esos 4 centros de investigación. Entonces, si somos un poco imaginativos, podemos ver que detrás de esto podemos hacer un mapa maravilloso de coloritos, con rayas, lo podemos hacer, ¿no? Luego seguimos viendo esto, que es interesante. Bueno, la publicación también se puede vincular con un proyecto, es el resultado de un proyecto de investigación, etc. Bien, me vuelvo otra vez a la investigadora. Podemos ver la colaboración. Hemos visto que esa publicación participaban, no sé, pues 10 investigadores. Pues esos 10 investigadores los vamos a poder ver aquí. ¿Con qué investigadores colabora esta investigadora? Pues con todos estos. Podemos ordenar alfabéticamente o por número de publicaciones y podemos ver cuáles son esos artículos. ¿En qué artículos colaboran estas 2 investigadoras, ¿no? Y también no solo a nivel individual, también a nivel colectivo. ¿Con qué investigadores de qué instituciones colabora esta investigadora? Y lo mismo, también podremos ver las publicaciones en las que participa. Y todo esto está por desarrollar, está por hacer, hay mucho por hacer aquí, pero os muestro lo que hay hecho.
También podemos ver las tesis a dos niveles. Las tesis que ella ha dirigido, independientemente, esta mujer, por ejemplo, ha dirigido en Zaragoza o en una universidad portuguesa, fundamentalmente ha dirigido en La Rioja, porque lleva muchos años en La Rioja, pero también en otras universidades. Y también los tribunales de tesis. Ella ha participado en 57 tribunales, y aquí sabemos si ha sido presidenta, si ha sido secretaria, si ha sido vocal. Tenemos el rol de esta mujer en las tesis en las que ha participado. También podemos ver sus proyectos. Los proyectos en los que ha participado a lo largo de su vida. Tiene una vida, lleva muchos años en la investigación y en un proyecto, cada proyecto tiene su espacio dentro del portal, con el nombre, la entidad financiadora, las fechas, los miembros que participan en el proyecto y en muchos casos también las publicaciones derivadas de ese proyecto. Y por cierto, voy a volver a entrar a una publicación y bueno, decir que también hay un tema local, pero es un tema muy opcional, hay un tema local dentro de este portal y esto ya se puede extender a otras instituciones, pero seguramente si se extiende hay que hacerlo de una manera inteligente. Este portal también es el repositorio institucional de la Universidad de La Rioja. Entonces, por ejemplo, aquí está el postprint y está en abierto porque lo puede poner en abierto, pero es archivo, es decir, ellos pueden archivar y desde la biblioteca abrimos o cerramos el grifo a aquellas publicaciones que pueden estar en abierto o no. Pero bueno, lo que me interesaba sobre todo es que viéramos que a nivel de cada publicación hay indicadores. Es decir, aquí presentamos cuáles son las citas que ha recibido esta publicación en Scopus y también si la revista está en JCR, en qué cuartil, en función de qué área de JCR. Eso sí, siempre le damos el mejor cuartil. Nosotros partimos del cuartil mayor y luego en los cómputos que hacemos, ya veremos luego cómo computamos todo eso, para